Eso quiere decir 600 miligramos, por ahí comienza. A los 5 o 7 días y no antes, por lo que dije que no se alcanza un estado estable de la medicación, sino después de estos días, a los 5 o 7 días usted debe proceder a tomar una litemia. La litemia que usted busca o la concentración de esa medicación o ese ion en la sangre debe estar entre 0.6 y 0.8 mili equivalentes por litro. Esta es la concentración ideal que estamos buscando. Concentraciones más o menos seguras están por debajo de 1.2. Eventualmente hay pacientes que solo empiezan a responder cuando tienen concentraciones en sangre de 1.2, 1.1 miliequivalentes por litro, pero nos estamos acercando a la dosis tóxica, entonces con mayor razón hay que tener mucho cuidado. Cuando usted ha establecido que el paciente va mejorando, de pronto ya esto no ocurre en la población colombiana alrededor de 600 miligramos, sino de 900 miligramos, que es lo que más usan los adultos en Colombia. En otros países pueden llegar concentraciones, dosis de 2000 hasta 4000 miligramos, que para mí sería peligrosísimo usar aquí en Colombia. Ustedes podrían hacer esa pregunta ya en el conversatorio que hagan, ¿por qué será que en otros países sí y aquí no? ¿Sí? Me parece que es importante que una vez ustedes han establecido que el paciente está entre 0.6 y 0.8, esa litemia tiene que volverse a tomar. Si usted cambia la dosis, si el paciente ha tenido efectos secundarios, si tiene problemáticas particulares que le hagan pensar que algo está pasando y que se está intoxicando. Manifestaciones o efectos secundarios del litio, las más frecuentes, la boca seca, la sensación de sed. Generalmente, en mi experiencia, es una sensación muy bien llevada, bien tolerada. Y entonces la decisión de usar el litio frente a que la persona tiene boca seca, pues yo generalmente digo, bueno, pero es que usted está maníaco, ha estado maníaco y recae cada 2-3 meses, termina hospitalizado, es tomar agua, ¿no? Y generalmente los pacientes reconocen que el costo frente al beneficio es mayor el beneficio, y entonces es una buena decisión. Dije boca seca. Otro efecto secundario que puede ser frecuente, pero no tan frecuente, es el aumento de peso. Por ahí el 5% de la población que toma litio empieza a subir de peso. La tercera es aún más frecuente, pero es más peligrosa, la diarrea, porque con diarrea, como les decía, puede o estar indicando que el paciente está intoxicado o puede favorecer una mayor concentración de litio en sangre e intoxicarse. Y junto con la otra que toca tener en cuenta, pero que no es tan frecuente, es la afectación de la glándula tiroides, o sea, la producción de hipotiroidismo. Por lo tanto, cuando usted va a empezar un medicamento cuando un psiquiatra va a empezar a usar carbonato de litio, debe tomar también un cuadro hemático, una creatinina para ver cómo está la función renal, y pruebas tiroideas. T3, T4, TSH. Hice la corrección y dije, cuando un psiquiatra va a formular carbonato de litio es porque preferiríamos en las guías colombianas que están diseñadas para el efecto del tratamiento de los trastornos afectivos, preferiríamos que los médicos generales no inicien estos medicamentos. Pueden hacer seguimiento de los mismos por allá en la vereda, en la zona rural donde están, o en una ciudad donde no hay acceso fácil al psiquiatra, seguimiento, pero empezar a considerar cambios en dosis o iniciar un tratamiento sería mejor que quedara en manos de los psiquiatras. Es decir, que la consigna para usted, al usar carbonato de litio, debe significar nitrato. Nitrato de usarlo. Bueno, nitrato de usarlo, porque cuando usted empieza a usarlo pensando que es que el personaje tiene una disminución del litio en su sangre, pues está cometiendo un error del concepto que manejamos aquí, que hemos expresado el día de hoy. No mencioné como efecto secundario del carbonato de litio la somnolencia. Es muy, pero muy raro que esto pase. El paciente agitado, cuando toma un sedante, probablemente esté adormilado o esté
sedado en el sentido de disminuir la inquietud motora. Hay otra variedad, un tercer concepto, pero no lo voy a mencionar hoy, de la sedación. Pero para nada el carbonato de litio se busca como efecto usarlo como un sedante. Ya dije que no se usa para la fase crítica porque empieza a servir por allá la quinta, sexta semana. Entonces, en una crisis de manía, uno tiene una persona bastante agitada y seguramente va a usar sedantes o medicamentos que disminuyan la agitación, que no son opioides, ¿no? El carbonato de litio es muy tóxico en dosis muy bajas, muy cercanas a las terapéuticas. A nadie se le ocurriría convertirse en adicto al carbonato de litio. Más bien uno podría decir, este sujeto se está suicidando, ¿cierto? Entonces no produce adicción respecto a una de las preguntas que se hacen en las 20 que están escritas acá. Cada vez uso menos carbonato de litio porque hay otros medicamentos que también son de primera línea, pero sin embargo quiero aclarar que el carbonato de litio sigue siendo el gold estándar del trastorno afectivo bipolar, del tratamiento de mantenimiento del trastorno afectivo bipolar en fase maníaca. Pero, como les venía diciendo, tiendo a usar otros moduladores del afecto que tienen menos riesgo o más distancia entre la dosis tóxica y la terapéutica. Me refiero al ácido valproico y a la carbamazepina, que tienen muchos otros usos, concretamente en el manejo de la epilepsia. Dejo ahí estas palabras y espero complementar con alguna cosa muy corta y terminamos este video. Entonces, perdón. Bueno, continuamos. Una vez revisadas las 20 preguntas, creemos aquí con el equipo, la doctora Sandra Jaimes y la doctora Juliana Pino, que conviene agregar unas cosas puntuales. Cuando usted va a comenzar a usar una medicación, si se toma una sola tableta de carbonato de litio, esta empieza a adquirir una concentración máxima más o menos a las 4 a 7 horas. Si dejara de tomarla, pues esto fue la máxima concentración que se obtuvo para este caso. Para que se obtenga una vida media plasmática, o sea, unas concentraciones estables en la sangre, se requieren más o menos 5 vidas medias que están alrededor de 12 a 17 horas. Por eso mencioné que antes de 5 a 7 días, usted no puede esperar que su paciente responda efectivamente a esta medicación. Tendrá que esperar. Por lo tanto, si yo uso carbonato de litio y a los 2 días digo que no hay que usarlo porque lo veo casi igual al paciente, pues es una mala decisión. Esa decisión yo la tendría que tomar a los 5 a 7 días. Excepto si veo que ese paciente está haciendo notorios efectos secundarios como temblor, diarrea, algún efecto que no esté tolerando. Yo diría que el temblor sería el más frecuente. Problemas cognitivos, que esté muy enlentecido para pensar, por ejemplo. También mencioné que las concentraciones tóxicas son muy cercanas a las concentraciones terapéuticas y por eso con este medicamento hay que tener mucho cuidado, ya que el índice terapéutico es muy bajo. Es muy importante, por lo tanto, hacer muy buena psicoeducación, es decir, buenas instrucciones claras y asegurarse, la pregunta no es ¿me entendió? Los pacientes tienden a agradarle a uno, a caerle bien, y entonces le dicen, sí, yo entendí, doctor, ¿sí? La pregunta es ¿qué me entendió? ¿Sí? Ahí usted puede saber que el paciente entendió cómo se usa, cómo se toma, en qué horario se usa y cuáles son las manifestaciones de alarma frente a una intoxicación y la importancia de tomarse la litemia. Si el paciente no es adherente al tratamiento, use el nitrato. Ni trato de formulárselo. Si usted sabe que es un paciente que se le olvidó hoy tomarlo, entonces mañana se tomó el doble de la dosis. Hay pacientes que creen que entonces al otro día reponen, ese paciente se va a intoxicar. O si tiene riesgo suicida. La concentración mínima efectiva del carbonato de litio está alrededor de 0.6 miliequivalentes litro a 0.8 miliequivalentes litro. Las concentraciones mínimas tóxicas están muy cercanas, cuando se supera 1.2 miliequivalentes por litro.
Dejo ahí entonces las indicaciones. Mi intención no es que se asusten usando un medicamento, sino que entiendan que en este, pero también incluso en el uso de una aspirina, ustedes tienen que hacer las mismas consideraciones. No imaginen que hay medicamentos buenos y medicamentos malos. Esa visión maniquea está para la señora de la vecina de ustedes, pero probablemente para un médico los criterios tienen que ser técnicos y científicos respecto al uso de un medicamento, a los costos, beneficios, a la ponderación de los riesgos, a un muy buen diagnóstico para señalar cuándo está indicado y cuándo no, pero también al elemento comunicacional. Usted puede saber mucha medicina, mucha farmacología y comunicar muy mal la forma en que está prescribiendo algo. Por ejemplo, en psiquiatría tenemos una maldición y es que los mismos médicos le dicen al paciente: le voy a formular algo, pero no porque usted esté loco. Entonces ya están ahí poniendo de plano el tema del estigma. Y después le dicen: le voy a dar, pero le va a dar poquito para que no se vuelva adicto o no se cede. Aquí con el litio tenemos un ejemplo de algo que no produce sedación y que no es adictivo. Entonces estas consideraciones no deben generalizarse para todo medicamento. Yo no conozco un cardiólogo que le formule a alguien un antihipertensivo y le diga: le voy a dar poquito para que no se acostumbre. Al contrario, le está diciendo que tiene que tomarlo por muchos años y que tiene que hacerse controles. Y así habrá muchos otros ejemplos. Muchas gracias y procedan a hacer muchas preguntas o a decir qué entendieron. Gracias.